morisca, en la expresión más cómoda y simple de sí misma, es una historia corta en su mayoría, hay ciertas excepciones, que consiste en contar los acontecimientos de la historia de su personaje. En este caso estamos hablando un hombre de ascendencia musulmana, muy allegado hacia el Islam, el cual, a diferencia de la mayoría de las poblaciones musulmanas en la actual España, que en ese momento era reconocida como Califato Omeya o el Emirato de Al-Andalus, cuando hacía parte de el Imperio Árabe, a diferencia de los demás hombres de su época de origen musulmán, valga la redundancia, podía llegar, y de hecho convivía en paz con las poblaciones cristianas de las ya mencionadas regiones, debido a que este se consideraba un hombre que podía vivir en paz, que vivía en paz consigo mismo. Pero habían ciertos acontecimientos que los llevaban a hacer cosas, en algunos casos, ¿no? Hacer cosas que ellos mismos desagradarían hacer en otras circunstancias. De hecho, este tipo de novela se basa en un argumento idealista en el cual indica que la población musulmana de ese tiempo, que estamos hablando del medioevo, donde si no eras cristiano básicamente te mandaban a la hoguera, podía convivir en total paz y armonía con la población cristiana de ese tiempo. Hablando de un concepto histórico, cuando hacemos referencia a la novela morisca, tenemos que situarnos en la España del Renacimiento, debido a que en este caso estamos hablando de una novela idealista, que a diferencia de las demás novelas, esta cuenta una historia, aunque un tanto fantástica, no incluye ningún tipo de cosa al estilo Alicia en el País de las Maravillas, animales que hablan y demás cosas, sino estamos hablando más bien de un tipo de novela que en un corto lapso de tiempo, que en realidad resulta sorprendente para todo lo que puede llegar a abarcar esta propia novela, nos explica la historia de un personaje cuya única intención es vivir en paz, que nadie lo moleste, básicamente subsistir a un estilo hombres de montaña. Yo no fastidio a nadie mientras que nadie me fastidie a mí. Yo solo quiero vivir mi vida, y por eso es por lo que se le capta como una novela idealista, debido a que genera que su personaje consiga un objetivo que para su momento, aparte de ser imposible e inalcanzable debido a la propia persecución religiosa que se vivió en sus tiempos, tiene unos orígenes más profundos en la España medieval, debido a que estamos hablando de los años cuando el Imperio Árabe estaba en su apogeo, en la luz de su imperio, debido a que llevaba años y años de grandes conquistas militares, llegando a ser mucho más grande que el propio Imperio Romano, llegando a conquistar toda la península arábiga, a tener casi el total control del mar Mediterráneo, aparte de ser la cuna de la óptica y demás invenciones que llevaron al mundo a lo que es hoy actualmente. El asunto es por qué estamos hablando de una novela que nos está hablando sobre un hombre musulmán en España. ¿Por qué tan específico? Debido a que propiamente fue inventada por un hombre español, Carlos Osmer, si mal no estoy, el cual, recordando los tiempos en los cuales la península ibérica, en ese momento el reino de Asturias del medioevo reino católico, fue invadido por el propio Imperio Árabe, lo cual conllevó a que este se convirtiese en el reconocido Emirato de Al-Andalus. Luego en un contexto histórico, como bien dice el título, se independiza, comillas, del Imperio Árabe para convertirse a sí mismo en lo que se le reconoce como el Califato Omeya, el cual era reconocido por ser una especie de reino árabe
de su tiempo, totalmente independiente del Imperio Árabe, del cual ya hablé, el cual tenía ciertos conflictos, más que todo por ser un reino musulmán y no católico, y aparte que aún había un vestigio del catolicismo en ese territorio, y era el reino de Aragón, no, perdón, el reino de Asturias, el cual se situó en el territorio norte del califato omeya, y se libraron constantes batallas. Con el tiempo, Asturias fue consiguiendo más y más territorios hasta reducir básicamente a lo que alguna vez fue el gran califato omeya, al califato de Granada, y posteriormente con la llegada de los reyes católicos se da su anexión a los territorios de Aragón y Castilla, de ahí el nombre de los reyes católicos, tras su unión matrimonial, la cual conlleva a la total desaparición de los musulmanes en los territorios árabes, en los territorios hispanos, me disculparé yo. Y por último, pero no menos importante, vengo a darles algunos ejemplos y el por qué deben de ser considerados como novela morisca. Aparte de que puede encontrar, sí lo admito, puede encontrar estos ejemplos dentro de Wikipedia e identificarlos efectivamente como novela morisca. Les podré dar algunos otros datos por los cuales estas historias tienen que ser tomadas tal cual como novela morisca. Para empezar, tenemos un tipo de novela que aunque no sea, no, un tipo no, tenemos una historia que aunque no sea de mis favoritas, aunque no me atraiga mucho la idea de volver a leer esta historia, es una historia que trata sobre nuevamente un hombre de ascendencia musulmana, una novela ubicada en los territorios fronterizos entre los reinos de Aragón, Castilla y Granada, bueno, el califato de Granada en este caso. Estamos hablando de un hombre que nuevamente en busca de la paz quería ir a la última tierra con una población árabe donde pudiese vivir su vida normal, eh, sin tener miedo a la persecución religiosa por su, pues, devoción hacia el Islam. Nuestra segunda novela, que está sin duda, a su vez de caer como segunda novela, es mi segunda novela favorita del estilo morisco. Esta novela, aparte de soplar en sí bastante de su propia historia, con solo su título, esta novela se llama La Guerra Civil de Granada, que está basada en hechos reales que de verdad pasaron en el califato omeya de Granada. Habla de un hombre, pues todas estas historias hablaban sobre un hombre, muy machista, lo sé. Consiste la historia en contar la historia de este personaje en su falta de interés por la lucha dentro de lo que se considera como esta guerra civil, en lo que fue su reclutamiento bastante forzoso en realidad, lo dura que fue su vida y que ahora solo está buscando nuevamente buscar una vida en paz. Y luego, como último, pero mi favorito, literalmente cuando leí esta novela quedé muy satisfecho. Es muy buena, muy recomendable. Esta novela se llama El musulmán granadí. Es una novela de carácter romántico, bueno, una mezcla entre morisco y romántico. De esta no sabría cómo explicar su historia más o menos sin dar algún spoiler, pero nuevamente, pues para calificarla en el estilo morisco podemos hablar de la historia de un romance cristiano-musulmán bastante inconveniente en los territorios del reino de Aragón, a como pude identificarlo en ese momento, en el cual
pues propiamente aparte de ya tener inconvenientes por las diferencias religiosas, tenemos otros problemas, no raciales, pero sí algo con el tema de la ascendencia, más bien xenofobia, que es lo que podemos encontrar en esta novela. Sin más que decir, muchas gracias, maestro Mariani, me despido y bueno, espero que lea estas historias y que le parezcan muy buenas, porque de verdad son muy, en especial la del musulmán granadí, créame, es algo excelente. Sin más que decir, adiós, maestro.